Bueno, vamos a platicar ya a propósito de temas de la economía con el jefe, el economista en jefe de Scotiabank México, con Mario Correa. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. A mí también me da gusto saludarte y estar platicando contigo, con tu auditorio, a tus órdenes. Gracias. Oye, pues Mario, los números no dejan de ser cada vez más negativos. Justo estábamos ahorita comentando el consenso de los analistas que se consultaron por parte de Banxico, y bueno, pues ya se profundiza la expectativa de contracción a 8.16% desde un 7.27% anterior. Sí, así es. Yo creo que en estos últimos par de meses lo que hemos venido viendo en la encuesta que realiza Banco de México es cómo los diferentes analistas del sector privado pues hemos venido dándonos cuenta del tamaño y la magnitud que va a tener pues la disrupción económica que estamos enfrentando por el problema de coronavirus, ¿no? Y no solo te diría en México, en el mundo también yo percibo el mismo tipo de comportamiento en las expectativas. En estos 2 últimos meses, pues hemos pasado de pues no tener ni una idea más cercana acerca de este posible impacto, a ya empezar a ver los datos, a empezar a ver el tamaño de la disrupción que se va a generar, y creo que esto es lo que estamos reflejando en las encuestas, ¿no? También hoy salió el dato del desempleo por parte del INEGI, subió a 4.7% en abril. Se sigue destruyendo el empleo y pues no se ve que ante la falta de medidas contracíclicas, de medidas de contracción, digo, para contener estos efectos del COVID, pues estos indicadores vayan a mejorar. Y mira, de hecho, déjame enfatizar ahorita un problema que tenemos pues todos los que estamos tratando de hacer el análisis de la economía, y es que no solo estamos ante un problema inédito, una situación que no habíamos vivido en la historia, por lo menos en los últimos pues casi 100 años, también la misma elaboración de las estadísticas enfrenta pues una serie de problemas. El INEGI está pasando una serie de problemas para producir muchos de estos indicadores. Ya lo vimos la semana pasada con la confianza del consumidor, que no se pudo levantar de la forma usual. Entonces, además de que estamos viendo lecturas que no habíamos visto en muchos de estos indicadores, no tienen un comparativo en la historia, la misma interpretación de cifras se complica por los problemas para generarlas, ¿no? Ahorita en el caso del desempleo, pues ya estamos empezando a ver que brinca, pero habría que hacer un análisis todavía más fino para ver de estos empleos, por ejemplo, que todavía la tasa, te diría, el 4% se ve relativamente bajo, ¿no? En relación a lo que estamos viendo en otros países. En Estados Unidos, este viernes va a salir el dato de mayo, se están esperando niveles del 20%, entonces pareciera que aquí en México no hay tanto problema. Lo que pasa es que la forma en que, como está diseñada la encuesta, te puede dejar con una percepción, pues no la percepción correcta de lo que está pasando. Si la gente está dejando de buscar activamente empleo porque sencillamente perdió esperanza de encontrarlo, no va a aparecer como un desempleado abierto, y eso puede hacer que la cifra te dé una interpretación que no es la adecuada. Pero pues desde luego no es una cifra positiva. Ya vimos también el mes pasado la pérdida de empleos del mes de abril. Vamos a ver cómo viene la pérdida de empleos formales a través del IMSS en el mes de mayo. Y pues bueno, es parte de la complicación que tenemos ahorita, ¿no? El entender lo que está pasando con la economía en tiempo real se dificulta en parte por la misma complicación que hay para generar los datos. Sí, y a eso qué tanto complica, tú lo decías hace un instante, ante señales un tanto cuanto confusas porque no están siendo muy bien afinados los cálculos por esta situación. ¿Esto qué tipo de señal le puede mandar al mercado? Pues la señal es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en lo general. Y yo te diría, ahorita, por ejemplo, en la encuesta que estamos platicando de Banco de México, ¿no? Ya con una caída promedio del 8.2%.
Y si vemos también lo que el Banco de México presentó en su informe trimestral cuando hablaba de 3 escenarios diferentes, 2 de esos 3 escenarios coinciden en el orden de magnitud, uno de 8.8% la caída, otro de 8.3%. Yo te diría que lo que estamos viendo aquí nada más es lo que yo llamaría el impacto de primer orden o el impacto en un primer momento de la disrupción. Esto es nada más la pérdida de valor de la producción que vas a tener por el cerrar parte de tu economía durante un tiempo que tienes el problema para contener la pandemia. Pero luego viene un segundo momento que también puede tener efectos sobre la actividad económica. El propio Banco de México hablaba de ellos en su informe, refiriéndose a las secuelas económicas que pueden darse en una segunda etapa. Por ejemplo, y esto va a tener que ver con la cantidad de cadenas de suministro que se rompan porque las empresas quebraron y entonces pues diferentes industrias tienen que encontrar nuevos proveedores y eso te afecta a la actividad económica por esas empresas que no sobreviven. Está por verse cuál va a ser la reacción de los consumidores. Ahorita, por ejemplo, se están reabriendo algunas industrias. Vamos a pensar en la industria automotriz. La siguiente pregunta es, bueno, ok, ya podemos producir. ¿Cuántos coches necesitamos producir? Pues depende de cuántos coches se vayan a vender y eso depende de lo que vaya a ver el consumidor. Pero el impacto que tenemos ahorita, que va a producir una pérdida de riqueza en los hogares, en las empresas, pues muy probablemente va a producir ajustes en el comportamiento del consumidor y eso lo vamos a ver en un segundo momento. Y otra cosa que también mencionaba Banco de México que hay que tener presente es la posibilidad de que haya pues afectaciones por el estrés financiero que está generando todo este problema de la disrupción más adelante. Entonces te diría que este menos 8.16% que estamos viendo es ahorita la estimación que podemos hacer los analistas del problema hasta el momento, pero todavía va a venir un segundo momento en el cual puede haber más impactos, ¿no? Rápidamente, Mario, hoy salió el dato de las remesas, cayeron 2.6% comparativamente con el mismo mes del año pasado. ¿Tú crees que esto marque el inicio de una declinación en el número de remesas que mandan nuestros connacionales? ¿Ya se empieza a sentir el efecto del desempleo allá? Yo creo que sí, que es muy probable que veamos un descenso significativo en las remesas. Inclusive si ves, tuvo un comportamiento muy inusual porque en el mes previo, en marzo, se aceleraron muy fuerte, fueron prácticamente $4,000 millones. Y yo creo que aquí lo que pasó es que muchos de nuestros connacionales se anticiparon, ya veían venir el problema, que probablemente no iban a poder estar o con trabajo o en condiciones para mandarle el dinero a sus familias, y en marzo se aceleran las remesas. Y ahora ya estamos viendo en abril, pues sobre todo si comparas con marzo, la caída es muy importante. Y conforme sigamos viendo que avanza el desempleo en Estados Unidos, que se pierden empleos, muchos de los cuales son los que tienen nuestros connacionales, pues yo veo altamente probable que la cantidad de remesas siga reduciéndose en los próximos meses. Esa es una muy mala noticia, ¿no? Porque el presidente, si algo ponderaba, además de la fortaleza, según él, del peso, pues son las remesas, también no eran las remesas. Pues sí, desde luego, y hay que entenderlo. Estamos ante una pues recesión, una situación económica, una crisis económica que no tiene precedentes. Es de una magnitud que no habíamos visto. Es una situación muy seria. Entonces es de esperarse que sí tengamos este tipo de indicadores. Y hemos estado viendo muchos, ¿no?, que son dramáticos. Por ejemplo, la semana pasada la balanza comercial con caídas de 40% en las exportaciones, datos de abril, las importaciones cayendo 30%, la producción automotriz la vamos a ver este viernes, los datos de la industria automotriz, son datos de mayo, seguramente van a seguir siendo dramáticos. Entonces, este segundo trimestre va a ser especialmente negativo. Lo que habrá que ver es que a partir del tercer, cuarto trimestre estemos en condiciones de reactivar lo más rápidamente posible la economía. Pues ojalá que así sea. Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank México. Gracias, como siempre, por tu disposición. Al contrario, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto.